La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, de los apóstoles, de hombres conocidos, de aquella gente conocidos de los cristianos, y para la mayoría viviendo entre ellos todavía. Estos testigos de la resurrección son ante todo Pedro y los 12. Pablo también, que habla claramente que no solamente se apareció a Pedro, a los 12, sino que habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo del 4 al 8. Dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Así dice el apóstol. El apóstol aquí habla de una cantidad de personas que son testigos de la resurrección. Pero principalmente, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Pedro y los apóstoles. Pero además, más de 500 personas a las que se le apareció Jesús. Y estas personas, todas las que vieron a Jesús resucitado, son testigos de la resurrección. Ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Si lo vieron tantas personas, significa que se debe de reconocer como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión. La fe de los discípulos fue sometida a esa prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de nuestro Señor, de su Maestro, anunciada por Él de antemano. Como dice en San Lucas 22, 31, 32, dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para escribaros como trigos, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. La fe de los discípulos fue sometida a prueba, y esa prueba fue la pasión y la muerte. Y a Pedro le corresponde confirmar esa fe, es decir, animar, despertar, activar la fe en los discípulos. Yo he pedido por ti, le dice Jesús, para que tu fe no se apague. Aunque le negó 3 veces, pero tenía fe. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Es necesario estar convertidos para poder confirmar, para poder ayudar a los hermanos. Cuando te hayas convertido, dice, confirma a tus hermanos. Así dice Lucas 22, 31, 32. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos, por lo menos algunos de ellos, no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Porque esta sacudida fue grande. Y esta sacudida, como dice el Catecismo, provocada por la pasión, algunos no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección.
los evangelios, lejos de mostrarnos una comodidad arrebatada por la exaltación mística, nos presenta a los discípulos abatidos. Cuando iban camino a Emaús, Jesús les dice, y ellos no reconocen que estaban hablando con Jesús, y les dice, ¿cómo es que llevan esa cara triste, esa cara sombría? Lucas 24:17. ¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, unos rostros tristes, aún ya en el domingo de la resurrección. Ellos estaban asustados por todo lo que había pasado. Entonces no acababan de entender cómo, después de todo, que Cristo iba a resucitar. San Juan 20:19 dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, ya oscureciendo. El día domingo, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Dice, estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Estaban asustados, con miedo. Por eso no creyeron a las mujeres que regresaban del sepulcro. Y las palabras que ellas les decían, como dice la misma Biblia, sus palabras les parecían como desatinos. Lucas capítulo 24, versículo 11 dice, ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron. Sus corazones estaban asustados, sus corazones estaban cerrados a la fe. Decían, bueno, Cristo murió y aquí acabó todo. Ellos no tenían como esa fuerza para creer con unas solas palabras de decir, Cristo ha resucitado. Ellos necesitaban ser testigos, necesitaban ver. De hecho, Juan dice, mientras no vea, no creeré. Y estas mujeres van y le dan la noticia, pero ellos no le creen. Dice que las consideraban como que estaban delirando. No las creyeron. Dice Lucas 24:11. También en Marcos 16:11 y 13 dice, ellos al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. No la creyeron, no le creían a esta mujer. Luego en el versículo 13, siempre en Marcos 16:13 dice, también ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Era como una noticia increíble. No les creyeron después de que fueron a anunciarle. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de la Pascua, les echó en cara su incredulidad. También a los discípulos de Emaús les echó en cara su incredulidad. Les dice, qué torpes son, así lo traducen algunas Biblias, por ejemplo la versión del Celan, así le traduce, qué torpes son. Y les echa en cara su incredulidad, qué torpe soy para creer. Y de su dureza de cabeza, por no haber creído a quienes les habían visto resucitado. Dice San Marcos 16:14. Y por último se apareció a Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa. Se apareció Jesús a los 11. Estaban todos los discípulos cuando estaban a la mesa. Y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Así dice Marcos 16:14. Marcos capítulo 16, versículo 14.
Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Quizá en este tiempo habrán algunas personas que están en la misma condición, y considero que ahora es oportuno preguntarse si no nos está pasando esto mismo. Después de que hemos vivido la vigilia pascual, después de que hemos vivido, estamos en la octava de la Pascua todavía. ¿Y qué tanto creemos de que Dios nos ha dado una nueva fuerza para hacer el bien, para vivir en santidad? ¿Qué tanto estamos creyendo lo que estamos celebrando, lo que estamos proclamando? Hemos sido regenerados y esa regeneración se ha actualizado esta vigilia pascual pasada, este sábado pasado. ¿Qué tanto hemos creído en eso? Quizá alguno ya está totalmente como antes de la vigilia. En la vigilia como una pausa, pero una alegría meramente externa. Porque todos cantaban aleluya, pues yo canto aleluya también. Y me gozo en el Señor, así, pero meramente externo. Y realmente, interiormente, todavía no he creído. Todavía estoy con el corazón duro, con el corazón que no quiere ceder a esa nueva realidad a la cual ahora estoy llamado de asumir mi nueva vida que Dios me ha dado en virtud de esta resurrección 2021. Dice la palabra de Dios: por último se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Incredulidad y dureza de corazón. ¿Será que no hay de eso algo en mí? Necesitamos el encuentro continuo con Cristo resucitado. Ser testigos de la resurrección, como los apóstoles, como esa cantidad de personas de las que nos habla el apóstol. Ser testigos de la resurrección. Y Jesús les echó en cara a estos 11, a los discípulos, a los apóstoles, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Así dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículo 14, para que podamos responder a la nueva vida que Dios nos ha dado. Se requiere tomar mayor conciencia, estar convencidos que tenemos una nueva vida y no tirar hacia atrás, no volver a su vida pasada, a su vida de tristeza, a su vida de pecado. Porque la tristeza viene como consecuencia del pecado. Y para poder mantenernos siempre conectados con Dios, tenemos la oración. Con la oración nos unimos, nos fortalecemos. Con la oración podemos salir adelante en medio de la adversidad. Como decía hace un momento, con la resurrección de Cristo no desaparecen las cosas malas que están en mi entorno, pero sí, ahora yo soy una persona nueva. Somos unas personas nuevas. Entonces, aunque en nuestro entorno no cambie, pero el corazón sí ha cambiado. Así como en un cuarto, cuando no tenemos luz, pues no alcanzamos a ver todo lo que hay en el cuarto. Pero cuando encendemos la luz, todo es diferente. Se puede contemplar todo lo que hay en el cuarto. Pues ahora ha parecido, ¿y cambió algo del cuarto? No, las cosas siguen ahí,
pero ahora tienen una nueva apariencia. Ahora, aunque aquello no se haya movido, pero con el hecho de iluminar yo puedo visualizar de una manera diferente esa realidad. Puedo ver mejor las cosas. Así también, sabemos que con la resurrección de Cristo no se nos quita, no desaparece la cruz, pero ahora la cruz es una cruz gloriosa. Sabemos que la cruz no es el final, sabemos que la cruz es ese puente que me lleva a la resurrección. Por lo tanto, asumir con alegría, con fortaleza, todos los sufrimientos, todos los dolores, sabiendo que la fuerza de la cruz, la fuerza en el dolor, la fuerza que Cristo resucitado nos da, sabiendo que el dolor no es la última palabra y que después de el sufrimiento de la purificación viene la glorificación, participar en esa vida gloriosa de Cristo resucitado. Eso que nos motive para que no desalentarnos en este camino de fe. Encomendémonos a la Virgencita, ella nos va a ayudar. Ella, como buena madre, siempre nos escucha. A ella invoquemos y pidamos que nos ayude para que podamos ser personas creyentes, que podamos ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.